Hermanos, voy a compartir pantalla. La pregunta de rigor, hermanos, ¿qué tal se ve? ¿Qué tal se escucha? Se ve bien y se escucha bien. Ok, hermano José. Bendiciones. Me da un enorme placer estar una vez más con ustedes en este encuentro. Eh, es el, parece que es el número 34 de nuestro recorrido por la teología sistemática. Estamos estudiando a partir de la semana pasada. Empezamos a abordar algunas objeciones a la doctrina de los decretos o del decreto. No terminamos la primera objeción, de hecho vamos a concentrarnos en nada más que tres, no porque sean todas las objeciones que se plantean y a las que debemos hacerle frente, sino porque estas son las principales, las más desafiantes y las que de alguna manera condensan eh, las objeciones que se levantan en contra de la doctrina bíblica de los decretos divinos o del decreto divino. Empezamos con una de ellas, con la primera. El orden es indiferente. La primera que empezamos a estudiar reza que la doctrina del decreto es inconsistente con la libertad moral del ser humano. Ojo, esto no es lo que nosotros afirmamos. Nosotros no hacemos tal enunciado, sino que esto es lo que suelen plantear los que objetan la doctrina del decreto divino, de que el decreto, es inconsistente con la libertad moral del ser humano. Y mirábamos esta primera lámina, la estudiamos en la clase pasada y vamos a continuar porque esta objeción, por lo menos eh, como las presenta Luis Berkhoff, que es su texto de la teología sistemática, nos está sirviendo de texto de cabecera y por lo menos él es a la que le presta mayor atención a esta primera objeción de que es incompatible o inconsistente con la libertad moral del ser humano. Solo le voy a dar una lectura, no voy a comentarlo porque ya lo hice la semana pasada para que esto se conecte con lo que voy a leerles y comentarles a partir de la lámina que sigue. Dice, el ser humano es un agente libre con el poder de autodeterminación racional, claro, puede reflexionar sobre y en un sentido inteligente escoger determinados fines, sí. Pero la elección que hace el hombre en cualquier plano está condicionada, hermanos, por su naturaleza y por los objetos que le son puestos para elegir. De modo que ese poder de elección que tiene el hombre, que es la facultad eh, de decidir, de elegir, no es indeterminado ni es ilimitado. No es indeterminado porque sí está condicionado a las propias apetencias del sujeto, al medio en el que le ha tocado vivir, a las creencias que ha venido adoptando, las ideas que se le han inoculado de niño, la herencia genética, su naturaleza humana, caída, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco es ilimitada porque tiene limitaciones tanto
internas u ontológicas como limitaciones externas, el medio, eh, la sociedad, otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y también puede determinar su acción con respecto a ellos. Y eso nosotros no lo negamos, no negamos que el hombre tiene capacidad de elegir. Lo que decimos es que esa elección en lo que concierne a los aspectos morales está invariablemente inclinada hacia el mal. De modo que el hombre natural, el hombre sin Cristo, en lo relativo a la salvación de su alma, siempre va a elegir el mal o el pecado. De ahí que los reformadores dijeran, repitiendo a San Agustín o haciéndose eco de Agustín, que el hombre es libre, pero solo para pecar. El decreto de Dios, no obstante, lleva consigo la necesidad, según los objetores, no según Perkov ni según nuestra tradición. Y necesidad, yo lo explicaba y de hecho escribí algo que lo compartí, pero creo que no lo compartí en el grupo de teología sistemática, donde yo hago una distinción entre necesidad, que es de carácter psicológica, y coacción, que es de carácter externa. Es decir, la voluntad del hombre se puede ver violentada o puede sufrir violencia internamente mediante lo que se conoce como necesidad y de manera externa mediante la coacción. Cuando se produce cualquiera de estas dos situaciones, la imposición de una necesidad psicológica o la coacción externa, la voluntad queda moralmente libre. Entonces, nuestros objetores consideran que el decreto de Dios produce o impone una necesidad antropológica, una necesidad psicológica en el hombre. Es decir, como que el hombre, por estar predestinado, está coaccionado a actuar de determinadas maneras y que el pecado en consecuencia que el hombre comete sería consecuencia de la necesidad impuesta por Dios a través de su decreto. Si esto tuviese razón, tendríamos que abandonar o reformular la doctrina del decreto divino, porque no puede ser posible que Dios nos trate como marionetas o que Dios sea el actor intelectual del pecado o del mal moral. Pero no es eso lo que nosotros enseñamos con la doctrina del decreto divino. Dios ha decretado efectuar todas las cosas, o nuestros objetores siguen diciendo, si Él no ha decretado eso, al menos Él ha determinado que deban ocurrir. Él ha decidido el curso de la vida del ser humano para este. Y en respuesta, dice Berkov lo siguiente, en respuesta a esta objeción puede decirse que la Biblia no procede sobre la asunción de que el decreto divino sea inconsistente con el libre albedrío del ser humano. Es decir, esta objeción parte del presupuesto de que el hombre, si fue creado eh, por Dios como parte de un decreto, entonces no es verdaderamente libre en lo que a libertad metafísica se refiere. Cuando digo libertad metafísica es para distinguirla de la libertad moral, para hacer referencia a la capacidad que tiene el hombre de actuar según su propia naturaleza, siguiendo sus impulsos, siguiendo sus apetencias, siguiendo eh, sus pensamientos, sus creencias, etcétera. El hombre en ese sentido es libre a menos que sufra de una condición psicopatológica como un esquizofrénico descompensado, un psicótico, un bipolar, antiguamente llamado maníaco depresivo, que está en un episodio maníaco,
sea, el hombre es libre. Cuando peca, lo peca libremente. Cuando decide ponerse una determinada prenda de vestir, lo hace libremente. Incluso aunque el espectro de posibilidades sea muy pequeño, siempre va a elegir siguiendo aquel estímulo que tiene mayor fuerza de licitación psicológica. Y les voy a poner un ejemplo que suelo utilizar. No es un ejemplo original mío, lo leí, pero me gusta y por eso suelo recurrir a él. Y es el de un león. Un león es un animal carnívoro por excelencia, y si le pusieran a 100 leones y, y esto se hiciera en 100 intentos de colocarle una porción de carne, y sobre todo si el león está hambriento, y le ponen una porción de legumbres y verduras, el león siempre va a elegir la carne. Esa acción es involuntaria, o sea, es una acción impuesta, no, está actuando libremente, pero esa libertad se desarrolla dentro de los márgenes de la propia naturaleza felina del león. Es decir, el león va a actuar según su propia naturaleza. No va a venir el león ni alguno de estos 100 leones o en uno de los 100 intentos y va a elegir la porción de legumbres en lugar de la porción de carne. El león invariablemente. Alguien pudiera objetar, pero es que ese león, porque el león no tiene poder decisorio, pero es que el hombre también va a actuar según su naturaleza. Incluso la misma psicología ha cuestionado, o por lo menos algunas corrientes conductistas radicales han cuestionado la noción de libre albedrío, porque se ha venido descubriendo que el hombre no es tan libre como parece ser, o por lo menos sus acciones no están libres de influencias antecedentes a las decisiones que éste toma. Así es que parte de una presunción equivocada como que el decreto divino tenga que ser contradictorio con la libertad metafísica del hombre. No es así. El decreto, por un lado, y la responsabilidad del hombre por el otro, no son mutuamente excluyentes. Al contrario, están relacionadas, solo que la responsabilidad y libertad humana está subordinada a la soberanía de Dios, al decreto de Dios. El hombre no puede frustrar los planes de Dios. El hombre no puede cambiar el decreto divino o la voluntad decretiva. El hombre puede resistir a Dios en cuanto a la voluntad prescriptiva. Dios dice no matar y el hombre puede matar. Pero si Dios, por ejemplo, determinó que José fuese preservado, que su vida fuese preservada, y no solo eso, que llegase hasta la casa real en Egipto, eso nadie lo iba a impedir. Porque una de las características del decreto divino, y eso ya lo vimos, es que es infalible. Se cumple sí o sí. Dios decretó la muerte de Jesucristo. ¿Podía el hombre frustrar la muerte de Cristo? De ninguna manera. Podía intentarlo, pero nunca hacerlo efectivo. De hecho, en varias ocasiones quisieron apedrear a Jesús. Y Jesús en esas ocasiones buscó la manera de escaparse, de librarse de sus enemigos. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. El hombre puede intentar, el hombre se va constantemente a rebelar en contra de la voluntad decretiva de Dios, pero nunca la podrá resistir, nunca la podrá frustrar. Y la voluntad prescriptiva, lo que Dios ordena, pues evidentemente el hombre siempre la va a estar violentando. Hay que hacer esa distinción.
Sigue diciendo, claramente revela que Dios ha decretado los actos libres de los seres humanos, pero también que los actos son, no obstante, libres y por tanto responsables de sus actos. Y cita allí importantes pasajes como el Génesis 50, 19 y 20, el caso de José, y Hechos 2:23, el caso de nuestro Señor Jesucristo, y también Hechos 4:27 y 28. Quiero aprovechar este punto para recordarles que cuando algunos calvinistas niegan el libre albedrío del hombre, o como dijera Lutero, nos referimos a este más exactamente como un servo arbitrio, no como un libre. La palabra albedrío viene del latín arbitrio, que vendría a significar voluntad. Nosotros no negamos que el hombre tiene voluntad. En el plano moral lo que negamos es que esa voluntad sea libre. Es decir, que sea indeterminada y por lo tanto tenga el poder para elegir tanto lo bueno como lo malo. No, el hombre siempre como el león cuando le ponen un filete de carne, un filete de un determinado tipo de carne, quise decir, versus una porción de legumbres, así como el león, dada su naturaleza felina y carnívora, siempre va a elegir el filete, así el pecador, cuando se le pone el bien y el mal, siempre va a elegir el mal, porque esa es su naturaleza. Como se diría en aquella ya mundialmente conocida anécdota, fábula, de que un alacrán quería cruzar el río, pero no podía, porque no es un animal cuyo hábitat sea el agua, y vio a una rana que estaba a punto de cruzar y le pidió que le permitiera subírsele para cruzar, bajo la promesa de que no le iba a hacer ningún daño. Pero la rana o el sapo le dice, no, pero si yo te permito me vas a picar. Entonces, pero ¿cómo te voy a picar? Si yo te pico nos morimos los dos. Bueno, dijo o pensó la rana, me parece lógico. Permitió que el alacrán trepara, trepara sobre sí, y a mitad de camino, sintió el agudo piquete del alacrán. Y haciendo inmediatamente efecto la ponzoña, el veneno de este animal, de este animal, le preguntó ya en un estado moribundo que por qué lo había hecho si al final los dos morirían. Y la respuesta del alacrán fue, no lo pude evitar, está en mi naturaleza. El hombre y todas las cosas se van a comportar teleológicamente según su naturaleza. Es decir, toda la creación, tanto la inanimada como la animada, y dentro de la animada, la racional y la irracional. Cuando digo racional, humanos y ángeles, y cuando digo irracional, animales no humanos, siguen un determinado fin. Así como el cuchillo sirve para cortar, y así como la Tierra sigue una órbita, tanto respecto a su propio eje como respecto al Sol, asimismo el hombre está orientado hacia un determinado fin y está inclinado por los apetitos de su propia naturaleza. No puede escapar de ello. Entonces nosotros decimos que en el campo de la moral y de la salvación, el hombre no puede hacer ninguna buena obra porque el hombre es esclavo del pecado. Practica el pecado, se deleita en el pecado y no puede dejar de pecar. En ese sentido no es libre. En ese sentido no tiene libre albedrío porque su voluntad no es libre. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado.
Y dice Juan que el que es sometido por alguien viene a ser esclavo de ese alguien. Por esa razón Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque el hombre sin Cristo no es moral ni espiritualmente libre. No tiene libre albedrío en ese contexto. Pero si por libre albedrío queremos decir que el hombre metafísicamente tiene una facultad llamada voluntad que actúa libre de coacción y libre de necesidad en la mayoría de los casos o de ordinario, es decir, que el hombre cuando come es porque decidió voluntariamente comer, cuando duerme decidió voluntariamente dormir, cuando hace algo malo es porque voluntariamente lo decidió. Eso no lo negamos, no negamos la libertad humana en términos metafísicos. Eso se tiene que tener muy bien claro y hacer las debidas distinciones entre libertad en sentido metafísico y libertad en el plano ético-moral. Y sigue diciendo Berkov, fue determinado que los judíos llevaran a Jesús a la crucifixión. Fue determinado, y ahí está, en Hechos 2:23. Entregado por el conocimiento anticipado y el determinado consejo de Dios. Prendisteis y matasteis en manos de inicuos crucificando. Fue determinado, sí, pero eso no exime la libertad del hombre, ni menos su responsabilidad. Por eso es que somos agentes morales, porque tenemos la responsabilidad de nuestras acciones y daremos cuenta de ellas y seremos juzgados. Si no somos juzgados, si no somos encontrados eh, bajo la justicia de Cristo, seremos juzgados como, conforme a nuestras obras y Dios nos pagará según lo merezcamos. Y como el hombre natural se merece el juicio de Dios porque sus obras son perversas y él mismo es perverso y está pervertido, entonces no hay nadie que se pueda escapar de la condenación salvo los que están unidos a Cristo y son revestidos de su justicia. Entonces fue determinado que los judíos llevaran a Jesús a la crucifixión, pero aún así ellos fueron perfectamente libres en su malvado curso de acción y fueron tenidos por responsables de ese crimen. Por eso dice, primero menciona la soberanía de Dios y el decreto divino, entregado por el anticipado conocimiento y determinado consejo de Dios, pero luego agrega, entregasteis a manos de inicuos crucificándole. O sea, los responsabiliza. De hecho, en Hechos 2 es bastante contundente y confrontativo Pedro y por eso dice que sintieron una compunción en su corazón y dice, ¿qué haremos? Pedro le dice, así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se reconoce la responsabilidad humana y en consecuencia su culpabilidad sin prescindir por ello de la soberanía de Dios, que es la que finalmente tiene el control de todas las cosas. No hay una sola indicación en la escritura de que los escritores inspirados sean conscientes de una contradicción en conexión con estas cuestiones. No la presenta la Biblia como, o tiene que haber un decreto que excluya la libertad humana, o tiene que haber libertad humana que excluya el decreto de Dios. No, presenta las dos cosas. Pero eso sí, no se esfuerza ninguno de los escritores sagrados en tratar de explicar cómo se reconcilia el decreto de Dios y la libertad humana. Solo presenta esas dos verdades, las dos caras de la moneda, pero no me dice cómo interactúan. Lo único que nosotros podemos decir con toda certeza es que la voluntad humana, que es libre metafísicamente y responsable de sus acciones, siempre va a estar
bajo la soberanía de Dios. El único que tiene una libertad irrestricta y que por ello es libérrimo es Dios y nadie más que Dios. Todo lo que está fuera de Dios, recuerden, criatura, y toda criatura está sometida a Dios, voluntaria o involuntariamente, pero no hay nadie que se escape del gobierno soberano de Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos, o comentario? Sí, aprovecho a hacer un comentario, Claro, hermano. hermano Omar. Y es que Pablo da una definición muy interesante, como todas sus definiciones, por supuesto. Dice el que quiero ver, parafraseo, dice somos libres, si somos libres de la ley, somos esclavos de Cristo, si somos libres de Cristo, somos esclavos de la ley. Entonces, el concepto de libertad que nosotros debemos de manejar, el concepto sano es que nosotros somos libres en los términos y en la definición de Dios. Pero ahorita que acabas de hacer acabas de mencionar ese superlativo, que no es muy común, por cierto, liberrísimo, dijiste, ¿verdad? Libérrimo, Liberrísimo. sí, Creo libérrimo. que, creo que eso ayuda a aclarar mucho más, especialmente a nosotros que por la gracia de Dios pues tenemos un entendimiento esclarecido, ¿verdad? De que la definición de libertad es que nosotros nos podemos mover dentro de los términos que Dios nos ha delegado, ¿verdad? Yo de hecho le hacía esa comparación, aunque es un poco difícil, ¿verdad? Todavía entenderlo, a mi hija, porque yo le decía, mira, hija, los cristianos somos los únicos que podemos decidir hacer lo bueno o no hacerlo. Los no cristianos sencillamente no pueden porque ellos están muertos. Y nosotros sí podemos decidir, por ejemplo, leer la Biblia o no leerla. Podemos decidir, ¿qué? Podríamos decir congregarnos o no congregarnos, pero los demás, aunque lo hagan, siempre se les cuenta para pecado. Entonces, nosotros sí tenemos esa capacidad, le decía. Y Entonces, hasta para yo sé mayor que es un poco condenación. difícil. Sí, correcto, correcto. De hecho, a nosotros se nos va a demandar todavía más. De hecho, yo cada vez que leo a Santiago, yo tiemblo porque yo soy maestro, pues, y el Señor dice, mira, papá, no te hagas mucho maestro porque vas a recibir mayor condenación. Y no se lo dice a los incrédulos, nos lo No, dice a nosotros. Así que sí, ese comentario quería hacer, hermano. amén. Es así, Eh, eh, correcto. Sí, licenciado Omar, sí, hermano. mi comentario es el siguiente. Eh, las veces que he tenido la oportunidad de hablar con hermanos cristianos que no creen en las doctrinas de la gracia, básicamente creen que el calvinismo es una herejía. Ellos no creen en la total depravación del hombre. Yo a veces lo hablo en términos más bien yo hablo en términos de la incapacidad del ser humano para relacionarse con Dios, su total inhabilidad para buscar a Dios. Hay una total inhabilidad. Y por causa de la caída, pero uno tiene que, yo creo, es decir, si la batalla empieza desde el comienzo, que Génesis es real, que Génesis vino la caída, que en Génesis toda la humanidad fue arrastrada, no solo la humanidad, sino todo el universo, como lo dice Romanos, que toda la creación gime a una, hasta ahora con dolores de parto. Entonces ese tipo, la diferencia entre esa libertad que usted habla, la libertad en términos metafísicos, y la libertad moral, yo la voy, estoy correcto, estoy dándola por el lado de esa incapacidad de todo ser humano para relacionarse con Dios, a no ser que Dios intervenga. Correcto. Así es. ¿Sí es correcto? No quiere por depravación total, no se significa que el hombre no pueda hacer ciertas acciones socialmente buenas, filantrópicas, como por ejemplo, o heroicas inclusive. Alguien que de pronto salva la vida, estoy viendo que alguien se está ahogando y me lanzo al agua corriendo el riesgo también de perecer y rescato a esa persona no sin dificultades y prácticamente le salvo la vida. Eso es una acción heroica que no es que Dios no la toma en cuenta, no es que no vale para nada, pero no tiene valor salvífico.
A eso nos referimos cuando decimos que el hombre no puede hacer buenas obras. Es en el plano soteriológico. Las obras del hombre nunca podrán cumplir las demandas de Dios. ¿Por qué? Porque para que algo sea considerado como una buena obra, la obra tendría que ser perfecta. Uno, la obra tendría que ser para la gloria de Dios y la obra tiene que ser hecha con fe. Si aquello que no se hace con fe, que no se hace para la gloria de Dios Es que, y claro, que no se hace perfectamente, no cumple los requerimientos para o los parámetros para que se le pueda imputar o computar como buena obra. Entonces, a eso, y efectivamente es una incapacidad que tiene el hombre, pero es una incapacidad autoimpuesta. El hombre mismo es responsable de su propia esclavitud y de hecho es probablemente el único animal que estando en cautiverio ama sus propias cadenas, las acicala, las limpia, las besa, las cuida. Es posiblemente el único animal dentro del reino animal que ama su esclavitud y hasta se jacta de ser esclavo. ¿Cuántas veces vemos a hombres que están gobernados por el pecado y más por un pecado determinado? Por ejemplo, hombres que son mujeriegos que se jactan de ser mujeriegos, hombres que son borrachos que se jactan de ser borrachos, hombres que son irreligiosos y profanos en cuanto a las cosas de Dios y se jactan de ello, mofándose de los hombres que creemos en Dios, por ejemplo. Entonces, la depravación total implica esa incapacidad que, que, que le impide al hombre hacer lo bueno. Ahora bien, los arminianos y más aún los pelagianos y provisionistas van a decir, si el hombre es responsable de sus acciones, luego tiene que tener el poder para realizar aquello que se le demanda. Y eso es un error. Ellos parten del presupuesto de que de la responsabilidad se sigue la capacidad. Es decir, si Dios me dice que yo debo de ser santo es porque yo puedo ser santo por mí mismo. Si Dios me demanda creer y arrepentirme de mis pecados, yo puedo creer y arrepentirme de mis pecados a voluntad, o sea, cuando yo lo quiera y si lo quiero, desconociendo que la fe y el arrepentimiento son dones de Dios. Porque ellos dicen, entonces, ¿cómo Dios va a juzgar a los hombres y los va a responsabilizar de sus acciones si no eran capaces? Es que además el hombre no quiere hacer lo bueno. El hombre no quiere, es lo que les estaba mencionando de que el hombre es el único animal que se jacta de su propio cautiverio. ¿Cuántas veces, por lo menos a mí me ha tocado ver personas que dicen que se jactan de la libertad que los lleva, y libertad entre comillas, a beber cuando quieres, que yo bebo cuando quiero, o yo bebo porque quiero, sí, porque querés, pero tu querer es esclavo, porque como conectándolo con lo que decía el hermano Cortés al inicio, hay dos tipos de amo en este mundo. O tú eres amo de Cristo o tú eres amo del pecado. No hay término medio. O es lo uno o es lo otro. El cristiano es libre respecto al pecado, pero esclavo de Cristo. ¿Cómo se presenta Pablo y se introduce en todas sus cartas? Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo ahí significa esclavo. Y el esclavo no es como, no, ni siquiera era como el esclavo de los estados sureños en los Estados Unidos o en la Inglaterra antes de la abolición de la esclavitud. Era peor, es la esclavitud de la Roma imperial. Entonces, el hombre sin Cristo es
libre respecto a Dios, es decir, está libre de Dios en cuanto a que no le sirve, pero es esclavo del pecado. Aquí la cuestión es, ¿a qué amo le quiere servir o a qué amo le está sirviendo? Yo prefiero ser esclavo de Cristo, que siendo esclavo de Cristo soy el hombre más libre de todo. Mientras que el hombre que se jacta de ser libre, pero está fuera de Cristo, es el más esclavo de todo. Es el más esclavo de todo. Y lo otro, para proseguir, es que, miren, que Dios puede demandar cosas que el hombre no puede cumplir, porque dice, Dios no puede demandarte algo que no pueda cumplir. Y ustedes van a encontrarse que Dios le demanda al pueblo de Israel constantemente guardar la ley. ¿Sí o no? Dios le ordena guardar la ley. Y yo pregunto, ¿hay un judío, salvo nuestro Señor Jesucristo, según la carne, que pudo guardar la ley? No. Entonces, ¿puede Dios demandar cosas imposibles para el hombre? Sí. Porque como dice Calvino, magistralmente en su institución de la religión cristiana, Dios no rebaja sus demandas a la capacidad natural del hombre. No adapta Dios sus parámetros a la capacidad que tiene el hombre. Dios es santo y perfecto y demanda santidad y perfección. Que el hombre no pueda no es culpa de Dios. El hombre está caído por su propia culpa. Por su propia culpa. Y lo otro, para finalizar sobre este punto, es que ellos también deducen, y se puede expresar con esta especie de axioma, debo, luego puedo. Si debo descreer y arrepentirme de mis pecados, se sigue, o sea, luego se sigue que puedo creer y arrepentirme de mis pecados. Y ahí se comete una falacia de non sequitur, porque de una cosa no se sigue la otra. Del hecho de que yo deba vivir en santidad, no se sigue de que yo en mis fuerzas pueda vivir en santidad o ser santo. Y eso es importante de tenerlo en cuenta. Ok, sigamos. Y aquí ya, porque lo otro lo vimos la semana pasada y aquí vamos a tratar material nuevo, siguiendo siempre el hilo argumental de la primera objeción. Y dice Berkov, más aún, debe tenerse en cuenta que Dios no ha decretado efectuar por su propia acción directa lo que sea que deba ocurrir. El decreto divino solo ofrece certeza en cuanto a los eventos, pero no implica que Dios los efectuará activamente, de modo que la cuestión se resuelve en sí misma en esto, ya sea que la certeza previa sea consistente con el libre albedrío. Lo que dice Berkov es que Dios decrete determinadas acciones no significa que en todos los casos Dios activamente se ocupe, se encargue de que esas acciones se cumplan. Por ejemplo, Dios decretó la caída de Adán y de Eva, tanto supralapsarianos, que lo vamos a ver ya muy pronto, como infralapsarianos, creemos que Dios decretó la caída. Diferimos en el orden lógico nada más. Pero esto no significa que Dios coaccionó a Adán y a Eva o que le impuso una necesidad psicológica a ambos para que estos pecaran, porque esto convertiría efectivamente a Dios en autor del pecado y libraría de responsabilidad a Adán y a Eva porque estarían actuando sin una libertad, perdón, sin una voluntad verdaderamente libre metafísicamente para decidir lo que quiere. Entonces, hay cosas que Dios ha decretado que no está él activamente o no se comprometió él activamente a ejecutarlas, sino que se van a cumplir valiéndose Dios de la libertad que tiene el hombre y también de lo que se conoce filosóficamente como las causas segundas. Por ejemplo, Dios decreta la muerte de Cristo. Eso sí lo quiere Dios. Dios quiere, pero no es pecado. ¿Sabe por qué no es pecado?
porque el Hijo se ofrece voluntariamente, porque el Hijo quiere cumplir la voluntad en el pacto eterno, allá en los cielos, antes de todas las edades. El Hijo, el Padre le entrega un pueblo a Jesucristo, su Hijo, a Logos, en ese momento. Por eso dice Jesús, y esta es la voluntad del Padre, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad que vino a cumplir Cristo. Vino voluntariamente a cumplir la voluntad del Padre. No fue a traición que el Padre entregó al Hijo. Y Jesús mismo va a decir que él participa de esa voluntad, porque la voluntad del Padre y la del Hijo, en cuanto a la naturaleza divina, que es consustancial entre los dos, no hay diferencia. Lo que quiere el Padre lo quiere el Hijo. Y Jesús va a decir, por eso me ama el Padre, porque tengo poder para poner mi vida, o sea, potestad, y también para volverla a tomar. O sea, muero porque quiero morir. Y quiero morir porque quiero cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere no pierda yo ninguno, sino que lo resucite en el día posterior. Pero esa voluntad decretiva y ese decreto de que Cristo muera con miras a la salvación del hombre y en última instancia para su propia gloria, porque fuimos criados por Él y para Él, tuvo que valerse de causas segundas para la consecución de ese fin, o sea, de medios. Cristo no, el Padre no mató al Hijo directamente, ni Él directamente como la creación, que Dios creó la cosa sin mediación alguna. Por lo menos la materia prima de la que está hecha el universo fue creado ex nihilo, de la nada. Pero para la muerte de Cristo Dios se valió de María para que ella lo llevara, le participase de su naturaleza humana, lo llevara en su vientre, lo cuidara, etcétera, etcétera, de José, de una nación, de una cultura, de los judíos que luego lo traicionaron, de uno de sus apóstoles que lo vendió, de unos líderes religiosos taimados, envidiosos, de un cobarde procurador romano, Poncio Pilato, de otro cobarde y títere de los romanos, el zorro de Herodes, y de los romanos para que fuesen la causa instrumental de la muerte de Cristo. Dios decreta la muerte de Cristo, pero se vale de ciertas agencias intermedias. Asimismo, Dios decreta que José llegue hasta la casa real en Egipto y que de esa manera se preserve el pueblo de Israel y todo lo que con ellos se deriva, que en última instancia es la salvación de todos los hombres mediante Cristo, porque la salvación viene de los judíos, le dijo Jesús a la samaritana. Pero para ello Dios se valió de ciertas causas intermedias. Dios no fue el que puso en el corazón de los hermanos de José la envidia para que esto lo quisiesen matar o deshacerse de él, pero se aprovechó, conoció, supo de esta, la incluyó en su decreto, se valió de ella y le sacó el mejor partido. Por eso es que dicen que Dios escribe derecho en líneas torcidas o entre líneas torcidas. Hay otras cosas que Dios directamente, cosas que Dios decretó que directamente Él las va a cumplir. Eso es cierto. Nadie va a negar eso. Ya les decía, por ejemplo, la creación de la materia prima del que está hecho este mundo, el tiempo y el espacio fueron creados ex nihilo por Dios, de la nada. No hubo una causa intermedia. Pero luego, fíjense, cuando Dios crea la tierra, y Dios crea los árboles y otras cosas, lo va a hacer valiéndose esas causas intermedias. Cuando Dios crea a la mujer, no la crea de la nada, sino que la crea del costado de Adán. Y Adán no lo creó de la nada, lo creó del polvo de la tierra, por lo menos en lo que respecta a la materialidad de la que está hecho el hombre.
aunque su alma, si somos creacionistas, vamos a reconocer que Dios la creó, sí, ahí sí, ex nihilo, de la nada. Sigamos. Eh, Ahora bien, la experiencia, la intuición, la experiencia, la vida cotidiana nos enseña que podemos estar razonablemente seguros en cuanto al curso que un ser humano de un determinado carácter, perseguirá bajo determinadas circunstancias sin infringir en lo más mínimo su voluntad. Es decir, y mire que Berkov está escribiendo en los albores de la psicología. La psicología surge como ciencia, con método científico, todo en 1879 en un laboratorio en Leipzig, en el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, en 1879 por Wilhelm Wundt, que por cierto fue hijo de un pastor protestante. Así que el padre de la psicología no es cierto que fue Freud. Freud es el padre del psicoanálisis, no de la psicología. El padre de la psicología moderna es Wilhelm Wundt. Y ya estaban surgiendo los primeros movimientos dentro de la psicología y sin embargo vemos que Perkov hace una aguda observación psicológica y es que nosotros incluso siendo criaturas demasiado finitas podemos de alguna manera basándonos en los antecedentes de las personas y aún de los animales predecir ciertos comportamientos, ¿o no es así? Cuando sabemos de alguien que ha tenido por patrón conductual, por ejemplo, un hombre maltratar a las parejas con las que ha convivido, y luego que ese hombre se deja de la última y contrae nuevas nupcias o se hace pareja de una mujer, ¿qué piensan que vamos a nosotros pensar o qué comportamiento vamos a predecir respecto a la relación de este hombre con la próxima mujer, que va a ser probablemente la próxima víctima? Vamos a decir, bueno, este hombre la va a maltratar, este hombre no va a cambiar, a menos que haya algo sobrenatural o busque ayuda, qué sé yo. ¿Por qué? Porque predecimos el futuro con base en ciertos antecedentes, porque toda conducta que yo realizo, digamos, en el presente, esa conducta no está desvinculada de acciones y de decisiones y de actitudes que son antecedentes, son como cadenas, o perdón, como eslabones de una cadena. La cadena, o sea, la acción que yo hago ahorita es un eslabón que está conectado con eslabones que le preceden. De modo que toda conducta que yo realizo en el presente no está desvinculada de los eslabones conductuales de esta larga cadena de patrones conductuales. Entonces, predecimos con base, obviamente que es una predicción aproximada, falible, puede ser que no salga como pensamos, pero no deja de tener un grado de validez. Si eso lo puede hacer el hombre, valiéndose de la observación, del estudio del comportamiento humano, etcétera, etcétera, de la genética, de los procesos cognitivos, ¿cómo no podrá Dios anticipar los comportamientos del hombre sin que por ello Dios tenga que ser la causa eficiente de las acciones de los hombres? De lo que Dios es causa eficiente es de la creación de esa criatura y del poder que le ha dado para tomar decisiones. Pero Dios no es causa eficiente de las decisiones que esa persona tome, menos aún cuando las decisiones son moralmente e intrínsecamente malas. Por eso dice aquí, el profeta Jeremías predijo que los caldeos tomarían Jerusalén, en cierto modo porque era la naturaleza rapiña de los caldeos, de los babilonios. Él conocía el evento venidero como una certeza y aún así los caldeos libremente siguieron sus propios deseos en cumplimiento de la predicción. Es decir,
que una profecía no implica una necesidad psicológica o una coacción a la voluntad de los sujetos que han sido eh, profetizados. Que Dios profetizó que un traidor, que en el Antiguo Testamento no se menciona su nombre, y que luego por progresión en la revelación sabremos que es Judas Iscariote, eso no significa que Dios coaccionó la voluntad o impuso necesidad psicológica en Judas de tal manera que éste actuó como una marioneta de teatro guiñol para cumplir la voluntad de Dios. Porque si esto fuese así, Dios sería cruel y el hombre sería un simple títere de Dios. Pero no es así. No es así. Aunque hay aspectos que tampoco aquí vamos a entender completamente. Y sería absurdo tratar o devanarse los sesos tratando de encontrar una explicación unificadora, totalizadora, absoluta y completamente satisfactoria en la que se reconcilie plenamente la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. No la hay. No hay ninguna mente humana, por muy brillante que sea. No importa si es un Agustín de Hipona, si es un Tomás de Aquino, si es un Juan Calvino, un Lutero, un Orígenes. No hay forma humana de poder explicar total. Por eso es que siempre que nosotros, por ejemplo, los calvinistas, explicamos según lo revelado y también según las inferencias que podemos hacer con base en la lectura de las escrituras, y explicamos nuestro sistema y explicamos cosas como la predestinación, siempre van a haber escollos en el no contradicciones, sino escollos en el sentido de que van a haber cosas que no van a quedar totalmente claras, pero esto no es por la deficiencia en nuestro sistema, esto es por la sobreabundancia del tema que nos supera, que nos sobrepuja, que se impone sobre nosotros. Entonces, siempre van a notar que ustedes pueden hacer su mejor esfuerzo. Yo, por ejemplo, estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo y estoy seguro que no me estoy explicando totalmente de modo satisfactorio. Soy consciente de eso. ¿Por qué? Primero, por mis limitaciones humanas y por la sobreabundancia, es decir, por lo vasto que es el tema y porque Dios no ha determinado revelarnos cómo se reconcilian estos dos elementos verdaderos para nosotros. Ya les decía, Pablo no pretende explicar por qué Dios crea a uno para uso honroso y a otros para uso deshonroso. Simplemente dice Pablo, y no puede el alfarero hacer con la masa, con el barro lo que quiera. Esa, o sea, ¿a qué apela? A la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Profesor, Sí, hermano Omar, qué pena interrumpirlo, no, tranquilo. pero, hermano Omar, pero si yo parto del principio de que toda la humanidad está caída, que todos venimos de Adán y Eva. Ellos cayeron, nosotros nacimos caídos. Es decir, yo en últimas a veces yo he considerado si yo estuviera con los 12 de Jesús, yo hubiera orado igual que Judas Iscariote. Yo perfectamente yo puedo ser un Hitler, perfectamente yo puedo ser un dictador de esos de los más malos. Yo creo que ahí viene lo que se diferencia es la acción de Dios sobre cada vida, por su gracia, por mucho, por la soberanía de Dios, que ha escogido unos para sacarlos de eso. Pero yo creo que si Dios no interviene, pongamos en mi vida, yo podría perfectamente ser lo peor, puedo hacer lo peor tengo la capacidad para hacer lo peor que puede haber hecho el peor de los humanos. Ahí La tengo ese capacidad y la libre, potencialidad, sí. sí, tengo esa potencialidad de hacerlo peor. Pero Dios ha puesto ese temor en mí que me ha restringido. Pero es por la gracia, porque a Él le plació. Y yo me imagino que por el decreto eterno de Dios, pero
pero yo, vamos, cuando se habla de que fue que unos, Dios los creó para condenación y otros para salvación, no, todos íbamos, creo que todos estábamos en la condenación eterna, pero por su gracia nos ha sacado, nos ha escogido. Amén. Entonces, Sí, hermano. ¿estoy bien? Se apagó su micrófono. Oh, Ok, sorry, ya. ya. Eso era lo que quería decir, a ver. Ok, hermano. Efectivamente, yo soy de una teoría un tanto realista en el sentido de que mi unión con Adán no es solo federal, es decir, no solo él es cabeza legal de la humanidad antigua, digámoslo así, del viejo hombre, sino que también hay una unión orgánica, pues desciendo de los lomos de Adán por generación ordinaria. Pero yo también creo que de alguna manera, y esto no es que lo impongo, es una opinión, yo creo que yo de alguna manera era Adán, o por lo menos si yo fuese colocado en la misma circunstancia que Adán, hubiese caído igual. Porque piénsenlo. Algunos dicen, ¿y por qué Dios me imputa el pecado de Adán? Piénsenlo. Si Adán y Eva pecaron sin tener una naturaleza pecaminosa, sin tener, porque si bien hubo tentación, la tentación vino de fuera, aunque de fuera se extendió al interior, al revés de lo que actualmente pasa. Normalmente la tentación viene de dentro y brota hacia el exterior. Al comienzo fue de afuera hacia adentro, porque el hombre no tenía una naturaleza caída. Satanás no apela a una naturaleza caída cuando tienta a Adán y a Eva, como no apela a una naturaleza caída cuando tienta a Jesucristo. Adán y Eva tienen la posibilidad de pecar y de no pecar. Eran pose non pecare, podían no pecar, pero también podían. Con la posibilidad de no pecar estaba la posibilidad también de pecar, obviamente. ¿Ya? Yo creo que si Adán pecó teniendo todo a su favor, ¿por qué yo no habría pecado si hubiera estado en Adán? Si yo hubiese sido Adán. O si yo hubiera sido colocado en la misma situación en la que se encontró Adán. Así que yo creo una especie de realismo y no veo ninguna injusticia de que Dios me impute el pecado de Adán por mi relación federal, por mi relación eh, orgánica y también por una suerte de realismo que yo considero que de alguna manera yo fui Adán. Yo fui Adán. No es que estoy hablando de reencarnación, no se piense. O sea, en el sentido de que si yo hubiese sido colocado en la misma posición en que fue colocado Adán, seguramente habría pecado. Seguramente habría pecado. Sigamos. Tal certidumbre, dice Berkov, o sea, la de las predicciones proféticas, tal certidumbre es ciertamente inconsistente con la libertad pelagiana de indiferencia, según el cual, o la cual, o se, según la cual, la voluntad del ser humano no está determinada en ningún modo, de modo que en cada abolición puede decidir en oposición no solo a todos los estímulos externos, sino también a todas las consideraciones y juicios internos, inclinaciones y deseos, e incluso al carácter completo y estado interior del ser humano. Aquí hay mucha profundidad en pocas líneas. Yo les recomendaba la semana pasada este libro. Bueno, en esta edición, yo lo tengo en esta edición, pero no sé si está publicado en una edición independiente, porque aquí es una serie que se llama Clásicos de la Fe. Hay clásicos de la fe que condensan varias obras de Purio, de Lutero. Este es Clásico de la Fe, las obras de Jonathan Edwards, no todas, pero por lo menos algunas de las principales. Aquí está la principal obra filosófica y teológica
del gran teólogo norteamericano o estadounidense, considerado el más grande teólogo estadounidense, Jonathan Edwards. Y la obra se llama, el título de esa obra vendría a ser La libertad de la voluntad. Y ahí refuta a los arminianos. ¿Por qué? Porque si el hombre tiene una voluntad indeterminada, indiferente hacia el bien o hacia el mal, como dice aquí Berkov, entonces Dios no podría predecir acontecimientos que son futuros, no para Dios, sino para el hombre. ¿Me entienden? Porque lo que enseñan, lo que pasa es que hoy cuando hablamos de arminianos, tristemente los arminianos no son consistentes. Incluso hay arminianos que dicen que la salvación no se pierde. Y dicen, soy arminiano, pero si soy arminiano no deberías de creer que la salvación no se pierde. Hay arminianos que creen en la depravación total, pero cuando surge el arminianismo con sus antepasados, los remonstrantes, ellos negaban la depravación total y en cambio hablaban de una depravación parcial. Por eso es que en los cánones de Dort, que fue el resultado de ese sínodo en Dordrecht, lo que hoy es Dordrecht, Países Bajos, entre 1618 y 1619, se condena la proposición de que el hombre no está totalmente corrompido por el pecado, que su naturaleza no es totalmente depravada. Y ahí surgen los 5 puntos del calvinismo, que es la sistematización de la soteriología reformada. Pero lo cierto es que el arminianismo originalmente y el pelagianismo como máxima expresión van a decir, la voluntad del hombre cuando nace es semejante a la voluntad de Adán cuando fue creado. Efectivamente, cuando Adán fue creado, su voluntad no estaba todavía determinada, porque recuérdese que Adán fue creado en un estado probatorio, con una santidad no confirmada aún, bajo la condición de que si él obedecía a Dios y no extendía su mano hacia el fruto prohibido, Dios lo iba a confirmar en santidad. La prueba no iba a ser indefinida, pero en el momento en que el hombre extendiera su mano, la alargase y comienza el fruto prohibido, se tornaba pecador, la paga del pecado es la muerte, y inmediatamente su voluntad queda esclavizada. Entonces, antes de la caída, Adán tiene una voluntad indeterminada en el sentido que tiene la potencialidad de obedecer a Dios, pero también tiene la misma potencialidad de no obedecerlo. Por eso que le estoy explicando, había una santidad no confirmada. Por eso es que Agustín dice, antes de la caída, posen no pecare, podíamos no pecar. Después de la caída, posen no pecare, podemos no pecar. Y después en el estado glorificado, no pose pecare, no podremos pecar. Ahora, cuando Adán peca y Eva, y con ellos caen su descendencia, todos nacemos con una voluntad determinada, pero determinada ¿por qué? Determinada por su propia naturaleza. Luego, si mi naturaleza es caída, mi voluntad tiene que estar caída. Si mi naturaleza es esclava del pecado, mi voluntad tiene que estar presa o ser cautiva del pecado. Luego, la voluntad del hombre natural, el hombre sin Cristo, no es indeterminada, puede hacer lo bueno o puede hacer lo malo, sino que está determinada por su naturaleza pecaminosa. Pero si tal es la condición del hombre, como proponen los arminianos más consistentes con su sistema,
Los pelagianos, que son de los peores herejes, o es de las peores herejías, si tal cosa fuese cierto de que la voluntad humana está indeterminada, los pelagianos van a decir que nosotros nacemos en la misma condición de Adán y Eva, que la muerte no es la paga del pecado, el salario del pecado, que morimos todos porque Adán de todos modos, aunque no pecara, iba a morir, y que pecamos por imitación, diríamos en términos psicológicos, psicopedagógicos, por aprendizaje vicario. Pero si esto fuera cierto, Dios no podría predecir, porque Dios no podría tener certeza de cuál va a ser el curso de acción del hombre, porque el hombre bien podría decidirse por X o por Y, porque su voluntad no estaría fijada, determinada, definida. Y es uno de los argumentos poderosos y filosóficos bastante profundos que utiliza Jonathan Edwards en esta maravillosa obra que se llama La libertad de la voluntad y que yo recomiendo que la compren. Creo que en internet la pueden descargar en una traducción, pero bastante mala. Yo me moría por esta obra. En varias ocasiones descargué, me costó, la descargué, pero cuando comencé a leerla con avidez, inmediatamente me di cuenta que era una traducción muy mala y yo detesto una mala traducción. Entonces abandoné su lectura y por la misericordia de Dios pude eh, tiempo después obtener este libro. Y de hecho estoy pensando volverlo a leer. Lo leí hace un par de años. Sigue diciendo aquí Berkov, y aquí hay elementos incluso psicológicos. Cuando dice, voy a volver a leer esta parte, tal certidumbre es ciertamente inconsistente con la libertad, o sea, cuando dice tal certidumbre, la certidumbre que Dios lo que decreta se cumple, incluyendo las profecías. Tal certidumbre es ciertamente inconsistente con la libertad pelagiana de indiferencia, o sea, de indiferencia a la voluntad, según el cual la voluntad del ser humano no está determinada de ningún modo, puede hacer lo bueno, puede hacer lo malo. De modo que en cada abolición, o sea, que en cada ejercicio de la voluntad, puede decidir el hombre en oposición no solo a todos los estímulos externos, sino también a todas las consideraciones y juicios internos, inclinaciones y deseos, incluso al carácter completo y estado interior del ser humano. O sea, que el hombre puede decidir cosas contrarias a su voluntad. Eso es falso. Todo lo que yo decido es parte de lo que yo quiero. Lo que pasa es que, y esto lo ha venido descubriendo la psicología, lo que pasa es que hay cosas que en apariencia yo no quiero, pero inconscientemente anhelo. Y soy inconscientemente motivado y dirigido a realizar ciertas acciones, aunque no tenga plena conciencia de lo apetitosas o apetitivas que son esas acciones, porque esa fruición por determinadas acciones están soterradas en el inconsciente. Entonces, va contra incluso la lógica, va en contra si se quiere, en contra del psicoanálisis freudiano, va en contra del conductismo psicológico radical, pero lo más importante va en contra de la palabra de Dios. Y dice aquí, pero se reconoce ahora, y mire, y no crean que Berkov era un total ignorante de la psicología tal como venía desarrollándose en su tiempo. Seguramente como un hombre culto, letrado, comenzó a estudiar los avances que hasta en momentos se venían realizando. Y por eso dice, pero se reconoce ahora generalmente, dice eso hace, no recuerdo cuándo fue que se publicó la primera edición de esta obra, pero se reconoce ahora generalmente que tal libertad de la voluntad es pura ficción psicológica. Lo que es ficción psicológica no es que el hombre tenga una libertad, porque tampoco es que somos, porque caeríamos en un automatismo psicológico o lo que se conoce como un determinismo psíquico.
Lo que sí es cierto es que no somos psicológicamente tan libres como pensamos, o por lo menos es un hecho que todas nuestras conductas consecuentes son el resultado de las influencias de conductas antecedentes o precedentes. Lo que yo soy hoy es de alguna manera el resultado de las decisiones que yo tomé ayer. Mi hoy no lo puedo aislar, lo que yo soy hoy no lo puedo aislar de lo que fui ayer. Así es que tal libertad no es absoluta como el hombre cree. No obstante, dice, para terminar esta primera objeción, o bueno, todavía hay otra lámina, es un poquito, vamos a terminar solo la primera, imagínense, pero vale la pena, me parece. No obstante, dice Berkov, el decreto no es necesariamente inconsistente o no tiene por qué ser inconsistente con la libertad humana en el sentido de autodeterminación racional, según la cual el ser humano actúa libremente en armonía con sus pensamientos, juicios previos, sus inclinaciones y deseos y su carácter completo. Estoy seguro que también leyó a Jonathan Edwards. Yo creo que en la bibliografía lo menciona, que este es un clásico. Y antes de la psicología, o por lo menos quienes hacían psicología precientífica eran los filósofos. Y Jonathan Edwards no solo es teólogo, es también filósofo. Muy bueno, por cierto, por lo menos en el campo en el que se... Entonces, lo que está diciendo Berkov es que eh, la libertad metafísica del hombre, que es una libertad, yo le decía la semana pasada, relativa. ¿Relativa a qué? Relativa a Dios. O sea, la libertad que yo tengo está restringida por los límites que Dios me pone. Es relativa también a mi propia condición. Soy finito, mi libertad tiene que ser finita. Soy limitado, mi libertad tiene que ser limitada. Tiene que estar también, o es relativa a mi propia naturaleza. Eso quiere decir que soy humano, pero soy un humano pecador con una naturaleza pecaminosa. Luego tengo que tener una libertad que se va a inclinar hacia el mal. Tengo una libertad relativa a la sociedad, la cultura, la política y la economía en la que vivo. Todo eso juega a favor o en contra de la libertad de la que yo gozo como agente moral. Y esto no es inconsistente con el decreto de Dios, porque el decreto no impone necesidad, sino que Dios en ese decreto también está incluido las causas segundas como la libre agencia humana. Esta libertad también tiene sus leyes y cuanto mejor nos familiaricemos con ellos, más seguros podemos estar de lo que un agente libre hará bajo determinadas circunstancias. Y esas leyes son leyes psicológicas, biológicas, sociológicas, antropológicas, teológica en el sentido de cuando hablamos de su naturaleza caída, eh, etcétera, etcétera. Dios mismo estableció estas leyes, como la biología, eh, la naturaleza caída que tenemos porque es parte del decreto de Dios. Naturalmente debemos guardarnos en contra de todo determinismo. Nosotros negamos determinismo, fatalismo, materialismo, panteísmo y racionalismo en nuestra concepción de la libertad en el sentido de autodeterminación racional. Ahora, todo lo que la voluntad quiere es aquello que el intelecto aprueba, pero como mi mente también está caída y por eso dice Pablo que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les alumbre o no les ilumine la luz del evangelio, no les resplandezca el rostro de Cristo. El hombre tiene un entendimiento caído y no tanto en cuanto a las capacidades naturales o al poder natural. Está caído sobre todo en relación
con el ámbito de la vida espiritual, con las verdades sobrenaturales, con la vida de fe, con el caminar por fe. En ese sentido, sobre todo es que la razón humana está depravada. Sigamos. El decreto, dice Berkov, no es más inconsistente con el libre albedrío que el conocimiento previo. Y aún así los objetores, que son generalmente del tipo semipelagiano o arminiano o sinergistas, profesan creer en el conocimiento anticipado divino. Esto es muy interesante. No está diciendo, no está afirmando, no está dando por hecho Berkov que el decreto divino en el que nosotros creemos y el cual enseñamos sea inconsistente efectivamente con el libre albedrío, sino que trata de mostrar que si el decreto es inconsistente con el libre albedrío, metafísicamente hablando, luego tendría que ser también inconsistente la convicción de los semipelagianos, sinergistas, arminianos, que reconocen que hay un conocimiento anticipado de Dios. En otras palabras, así como lo voy a decir en un sentido contrario a lo expresado por Berkov, así como no es inconsistente que Dios conozca de antemano lo que ha de suceder, y esto lo reconocen todos los semipelagianos, que Dios, menos los que han abrazado la herejía del teísmo abierto, que va a enseñar que Dios aprende, que Dios no es omnisciente, que Dios está en constante desarrollo, los que han abrazado una teología del proceso, un panteísmo o panenteísmo. De lo más aberrante que he podido escuchar. Sí, Qué sí. barbaridad. Eso sí que son Teísmo atrevidos. abierto, sí. Mejor fueran ateos, mejor fueran ateos. Una especie también de deísmo. Si Dios, según los semipelagianos, y en este punto coincidimos, pero vemos la inconsistencia interna de su creencia. Si ellos están de acuerdo como nosotros, que Dios conoce las cosas que han de suceder, y eso no significa que porque Dios conoce o sabía que Judas iba a traicionar a Jesús, es que Dios movió la voluntad de Judas para traicionar a Jesús, volviendo a Judas un títere. Si el previo conocimiento de Dios no implica una necesidad psicológica impuesta en Judas Iscariote, tampoco, tampoco el decreto divino por el cual Dios decidió todas las cosas, toda la realidad que para nosotros es presente, y la realidad futura y la realidad pasada, la totalidad de la realidad, tampoco es inconsistente ese decreto con la libertad humana. Porque si es inconsistente el decreto con la libertad humana, tendría también que ser inconsistente con el previo conocimiento que Dios tiene en la criatura. Y entonces tendrían que abrazar un teísmo abierto. Un teísmo abierto. Por su conocimiento previo, Dios conoce desde la eternidad la futurición, o sea, las cosas que van a ocurrir, certeras, que son ciertas, de todos los eventos. Se basa, eso sí, no es Dios simplemente un espectador o como alguien que mira una bolita de cristal y dice, ah, bueno, esto es lo que va a hacer Omar, no, 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 no. O en el túnel del tiempo, no, sino que se basa en su preordenación por la que él determinó la certeza futura de esto. Dios dijo, esto va a pasar, ya sea porque yo quiero que ocurra o porque yo permito que ocurra. Omar, te puedo interrumpir, No, por no, favor. hermano, no me Fíjate interrumpa. que tengo una palabra ahorita que me han dado dando vueltas. Sí, Y es una palabra que yo escuché hace mucho tiempo de mi pastor. Y yo sé que no necesariamente es algo que tenemos que abordar ahorita, pero me gustaría oír tu apreciación. Y es que, pues, cabal, sin caer
en pretender estirar alguna cosa o pretender entender más de lo que el Señor nos permite. No sé si aquí está también involucrado algo que él mencionaba en aquel momento y se llama una especie de, se me fue la palabra en este momento, pero te lo voy a decir, es algo así como una especie de, ah, como una especie de probabilidad, que incluso se puede decir algo así como matemática. Un Y probabilismo. exacto, me ponía a pensar en algo como esto. Y esto, al menos a mí, a no ser que tú me corrijas, me ha ayudado a entender un poquito el balance entre aquello de que Dios es soberano, pero el hombre sigue siendo responsable. Estaba pensando en el caso de Judas. Obviamente el Señor nunca le torció el brazo a Judas, pero digamos que cada persona que cae en el pecado, o sea, como todos hemos sido pecadores, pero todos tenemos una tendencia a otros pecados, no a los mismos. Entonces Dios, por ejemplo, podría haber previsto lo que Judas es, porque de hecho sabía quién era Judas, además de ladrón traidor, ¿verdad? Un sicario. Entonces, en ese sentido, Dios dejó que, por así decirlo, ¿verdad? Que Judas procediera, ¿verdad? Por supuesto, lo eligió, lo metió en el grupo de los 12 y dejó que él estuviera sujeto a sus pasiones a las que se iba a ver expuesto, estando, por ejemplo, en presencia de dinero, por ejemplo, ¿verdad? Y Sí. él usó su responsabilidad, por así decirlo, humana, caída, de tal manera que cumplió el propósito de Dios, ¿verdad? Estando en esas condiciones, él decidió vender a Jesús, Así ¿verdad? es. Entonces, la verdad que me está dando vuelta la palabra. Quería esperar hasta el final, pero preferí No, no, decírtelo ahorita, hermano. no hay ningún problema. Sí, Gracias. y me gusta lo que usted, como lo dijo. Dios utilizó la responsabilidad de Judas para que se cumpliera la profecía y para que en cumplimiento de esa profecía también se consiguiera o se lograse el cumplimiento del fin por el que Cristo fue enviado. Ahora, sobre el término probabilismo, probabilidad, yo lo descartaría porque eh, esta palabra implica un cierto grado mayor o menor dependiendo de certeza de que un acontecimiento ocurra. Se diferencia de posibilidad porque posibilidad, eh, una cosa o es posible o no es posible. No puede oscilar fuera de estas dos condiciones, Por razones de lógica. positiva o negativa. Es decir, algo es posible. Cuando yo digo que es posible, significa que puede pasar. Simplemente significa posibilidad. Posible es posibilidad, algo puede pasar. Puede que el hombre vaya a Marte y si los científicos dicen de la NASA, sí, es posible. Significa simplemente eso, que es posible. Pero ¿qué tan posible? Ahí tiene que ver la probabilidad. La posibilidad hace referencia solo a que si algo es factible o no. Si es posible, significa que puede ocurrir. No que va a ocurrir necesariamente, sino que puede ocurrir. Si no es posible, es que de ningún modo va a ocurrir. Y la probabilidad hace referencia a algo que es posible, pero en con ciertos grados de certeza de que ocurre Ajá. mayor o menor. Entonces, si yo digo, tiene 80% de probabilidad de que llueva, significa que puesto que el máximo es 100, hay una alta probabilidad de que efectivamente va a llover. Entonces, Dios no juega la estadística porque nosotros sí utilizamos la estadística. Exacto, exacto. Y perdona ahí, te Así vuelvo a es. interrumpir. Sí, porque yo sé y estoy muy consciente de que la palabra probabilística o probabilidad puede dar lugar a confusión. No obstante que entre nosotros entendemos qué es lo que estamos Sí, tratando de claro, decir. no, claro que ¿Verdad? sí. Solo es cambiar el término porque puede sugerir contingencia, como que Dios simplemente eh, conoce aquello que el hombre puede hacer o conoce las posibilidades de Dios. No, eso lo puede conocer el hombre o a lo máximo que puede aspirar el hombre. El hombre, por ejemplo, los psicólogos podemos predecir con cierto grado de probabilidad ciertos comportamientos sobre la base de los antecedentes y de otro elemento. Esa probabilidad puede ser alta, baja o mediana, pero Dios no necesita, ¿verdad?, valerse de los antecedentes para saber lo que el hombre hará. Es Simplemente cierto. Dios conoce, para pensar que Dios conoce,
a la totalidad de la realidad, incluso antes Sí, de que ésta exista. Es decir, recuerden que Dios conoce los eventos que todavía para nosotros son futuros, Él los conoce como si ya hubieran ocurrido. exacto. Él mira la totalidad de la realidad en una sola mirada, con una sola mirada conoce todo. Nosotros necesitamos pasar por la sucesión de un antes y un después. Dios lo ve todo, lo conoce todo y lo ve todo con una sola mirada. Entonces, no hay un probabilismo en Dios. Entiendo el Sí. punto, pero sí le sugiero que lo sustituya por uno más acertado para evitar cualquier tipo de equívoco. Confusión. Gracias, hermano. Sí, Desde ese punto de vista, me gustaría aprovechar para preguntarte cuál es tu apreciación en el caso de Abraham, porque el Señor sabía que iba a, ¿cómo se llama?, sacrificar a Isaac a tal punto que lo detuvo. sí. Entonces, a mí me vuela la cabeza estar estudiando eso, porque yo digo, es algo así como que el Señor ya sabía, wow, es decir, sabía ese futuro, pero como que llegó y ¡plá! Lo cambió, pero más bien creo yo que en el caso de Abraham está destacando la cuestión de la fe, no está hablando de una cuestión tanto de tiempos o cosas así, ¿verdad? Porque hay una variación. Pero me gustaría saber, en este contexto de lo que estamos hablando, cuál es la mejor manera de explicar eso en este tema que estamos hablando, el caso de Abraham, porque el Señor mismo llegó y lo detuvo. Es decir, me da la idea como que el Señor ya lo había dado por hecho, pues. Pero Sí, repito, no sé, yo sé que estoy limitado en eso. Te agradezco todos, tu no explicación. solo usted, todos. A ver, creo y espero haber entendido su pensamiento, no porque usted no lo haya expresado bien. Sé, Eh, me cuesta. yo estoy claro de que en, por decirlo así, en algún mundo posible, Abraham sacrificó a Isaac y Dios eso lo Sí. sabía, pero eso tiene un olor y un sabor más a molinismo. El Uy, molinismo plantea que Dios conoce todos los posibles escenarios y en consecuencia el conocimiento de todas las posibilidades Dios predestina, porque no niega la predestinación, sino que la condiciona a ese conocimiento de todos los escenarios posibles. Ahora, eso se podría considerar, me parece que se le llama futurible o futuro contingente, que es aquello que no va a ocurrir, pero que Dios sabe que ocurriría bajo ciertas circunstancias y condiciones. Por wow. ejemplo, Dios sabía que si él no detenía a Abraham, él iba a sacrificar a Isaac. De hecho, Jesús habló de eso cuando dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, él sabía Y eso que estoy pensando, ajá. él sabía que si él hubiese llegado a predicar a Tiro y a Sidón y con las señales y milagros que él operó en Israel, ellos sí se hubieran arrepentido. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque no quiso. Y ahí está la soberanía de Dios. Dios no Sí, quiso llegar a esa generación, sino a la generación incrédula de Israel. Entonces, un futurible, es decir, algo que o un futuro contingente, algo que nunca va a ocurrir, pero que en determinadas circunstancias, si se dieran esas determinadas circunstancias, podría ocurrir. Le pregunta, creo que fue el rey David a Dios, si tal cosa le pregunta, ¿sucederá esto? Y Dios le dice sí. Entonces decidió no salir a la batalla. No recuerdo muy bien ese episodio. Ojo, Dios le dice lo que va a pasar en un futuro contingente. Le revela que si él hacía determinada acción, ocurrirían determinadas consecuencias. Ante eso, David se abstiene de hacer aquello que Dios conocía como un futurible, como un futuro contingente, y no lo hizo. Entonces, ¿entienden? es decir que aún en ese caso, la mejor manera de plantear esto, la manera sana de llegar a una conclusión es verlo siempre, asegurarse de que lo estamos viendo desde la soberanía de Dios, Sí, no
descartar, porque la verdad que me asustó eso, ¿verdad? Pensar que en algún momento uno puede albergar un pensamiento molinista o algo así, sino que más bien es verlo desde el punto de vista tal vez futurible, creo que lo hiciste, lo mencionaste, pero única y exclusivamente si Dios preparara esas circunstancias, si estoy entendiendo tu Claro, respuesta. Dios sabe que Abraham era capaz y hubiese de hecho sacrificado a Isaac, pero eh, que Dios conozca los posibles escenarios Las no posibilidades, ajá. significa que nosotros estamos abrazando un conocimiento molinista de Dios, porque el problema con el molinismo es que enseña que Dios finalmente predestina con base en las probabilidades, o sea, los mundos posibles. En este mundo posible Adán sacrifica, en este mundo posible Adán no entonces Dios predestina con base a esos mundos posibles. Eso nosotros lo negamos. No negamos que Dios conozca todas las potencialidades, todo aquello de lo que el hombre es capaz en distintas circunstancias. Lo que negamos es que la predestinación y el decreto de Dios estén condicionados Se basa. a esas potencialidades. Entonces, nosotros no negamos una ciencia media propiamente o per se, negamos una predestinación sobre la base de una ciencia media, que es la que enseña el molinismo. Y tenemos entonces que volvernos por lo menos a mí me gusta recurrir a a cómo lo enseña, porque es lo mismo, nada más que con diferentes términos, los tres tipos de ciencia divina: ciencia de visión, ciencia de aprobación y ciencia de pura inteligencia. Por la ciencia de pura inteligencia, Dios conoce su propia potencia creadora. Es decir, Dios sabe todo lo que podría haber pasado o de todo lo que Él es capaz. Por ejemplo, con la ciencia de pura inteligencia, Dios sabe que si a Omar lo hubiera creado, no como nicaragüense, sino como estadounidense o en otra época, su comportamiento hubiera sido de otra manera. Eso Dios lo sabe. Dios conoce su propia potencia creadora y conoce aquello que pudo llegar a ser, que no va a Hermano, ocurrir, pero que pudo llegar a ser. Ya le doy, hermano. Por la ciencia de visión conoce lo que es o lo que va a llegar a ser ciertamente. Y por la ciencia de aprobación, Dios decreta y dice: yo quiero salvar a José Páez. Y él, con su ciencia de, de aprobación y la ciencia de visión, Dios predestina para salvación a José. ¿Sí, hermano? no, es que, hermano, es que tengo que salir. Yo quería saber si la Ok. próxima clase continuamos con con este tema o pasamos ya al de predestinación. No pasamos predestinación. Tenemos que terminar este. Son tres objeciones. Hoy vamos a terminar la primera. La tercera también es un poquito menos prolija Ah, que bueno. esta. La segunda es la más corta. eh, y no creo que podamos sinceramente terminar las tres objeciones en el siguiente encuentro. Probablemente nos tome el siguiente y el que le sigue al próximo encuentro. Ah, Y bueno. estaríamos viendo la Bueno, predestinación dentro más o menos de entre unos 4 encuentros. Entonces ah, yo bueno. voy a A partir de continuar para julio. terminar esta partecita, ¿sí? Bueno. Entonces, feliz noche, Sí, hermano Rey hermano, y yo hermano entiendo, Gerard. ya es tarde. Bueno, Ya vamos a Gracias, mi terminar hermano. estas Bendición. líneas, Sí, bueno. esta Bueno, entonces, lámina para cerrar la clase, porque ya vamos a gracias, terminar. hermano. Gracias, Ok, hermano. entonces dice, el arminiano desde luego dirá que él no cree en un conocimiento anticipado basado en un decreto que hace las cosas ciertas, sino en un conocimiento anticipado de los hechos y eventos que están supeditados al libre albedrío del ser humano y por lo tanto indeterminado. Sí, el arminiano va a justificar ese conocimiento anticipado eh, condicionándolo no a la omnisciencia de Dios o a su soberanía, sino simplemente al libre albedrío del hombre. Y eso es antropocéntrico y eso es humanismo. Dice, o continúa diciendo,
Ahora bien, tal conocimiento anticipado de las acciones libres del ser humano puede ser posible si el ser humano incluso en su libertad actúa en armonía con las leyes divinamente establecidas, las cuales de nuevo ofrecen el elemento de certidumbre. O sea, Dios solo puede conocer de antemano si realmente Él es soberano y también el hombre actúa conforme a su naturaleza y tiene una voluntad, por lo tanto, determinada por ella y no una voluntad indiferente o indeterminada como enseñan los pelagianos y los semipelagianos. Pero parecería imposible conocer de antemano eventos que son totalmente dependientes de la decisión casual o indefinida del hombre de una voluntad sin principio, o sea, sin antecedentes, sin precedente, sin influencias externas e internas, etcétera, la cual puede en cualquier momento, independientemente del estado del alma, de condiciones existentes y de las motivaciones que ellas mismas presentan a la mente, tomar diferentes direcciones. Si esto fuera así, no podría haber un conocimiento anticipado de Dios. Y eso eh, Jonathan Edwards lo explora bastante bien en esta obra que la sigo recomendando. Y para concluir, dice, tales eventos solo pueden ser conocidos previamente como simples posibilidades. Y ahí sí hablaríamos de probabilidad, hermano Cortés. Sí, si la voluntad del hombre fuese indeterminada, pero como la voluntad del hombre está determinada por su naturaleza y por su finitud y por el entorno en que vive, entre otras cosas, entonces Dios puede conocer y sobre todas las cosas la voluntad del hombre está subordinada a la soberanía de Dios. Hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes. Esto es bastante profundo. Eh, Sí. Permítanme dejar de tener la grabación.